Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Karen Opaso y a continuación le voy a presentar el mapa conceptual, presentando los cambios en las concepciones de la literatura y el arte a lo largo de la historia. Bueno, la literatura y el arte son expresiones artísticas que han evolucionado a lo largo del tiempo y sus concepciones han cambiado en función a las diferentes épocas y culturas. En la antigüedad, la literatura y el arte tenían una función principalmente religiosa, que se utilizaban para expresar la fe y la espiritualidad. Con el paso del tiempo, las concepciones de la literatura y el arte se ampliaron y comenzaron a cumplir otras funciones como la estética, la comunicativa, lo social y lo psicológico. En la actualidad, las concepciones de la literatura y el arte son muy variadas. La literatura y el arte pueden ser una forma de entretenimiento, una expresión de subjetividad del autor o el artista. Es un reflejo de la realidad social y cultural. Vamos a partir por el arte, que se divide por las siguientes épocas a lo largo de la historia. La antigüedad, que se asociaba a la creación de objetos bellos y funcionales con la arquitectura, la escultura y la pintura. Se consideraba una forma de expresión de la divinidad. En la Edad Media se extendió el concepto de arte a otras formas de expresión como la música, la danza y la literatura. Se consideraba una forma de glorificar a Dios y a la Iglesia. En la Edad Moderna se consolidó el concepto de arte como una forma de expresión individual que utiliza la creatividad para explorar la belleza y el significado de la vida. En la edad contemporánea se ha ampliado el concepto de arte para incluir nuevas formas de expresión como el arte conceptual, el arte pop o el arte urbano. El arte a lo largo de la historia ha cambiado la definición a lo largo de la historia en cuanto a la ampliación de las formas de expresión literaria y artística. En la antigüedad, la literatura y el arte se asociaban a un número limitado de formas de expresión. Sin embargo, a lo largo de la historia se han ido ampliando estas formas de expresión hasta incluir nuevas formas con la novela gráfica, la poesía experimental y el arte conceptual. Por otra parte, la literatura también se divide en las siguientes épocas, que es la antigüedad, se asociaba a la poesía, la épica, la tragedia, se consideraba una forma de expresión superior que transmitía valores morales y religiosos. En cuanto a la Edad Media, se extendió el concepto de literatura en formas de expresión como la narrativa, la lírica y el teatro. Se consideraba una forma de entretención y educación. Edad moderna se consolidó el concepto de literatura como una forma de arte que utiliza el lenguaje para crear belleza y transmitir emociones. En la edad contemporánea se ha ampliado el concepto de literatura para incluir nuevas formas de expresión como la novela gráfica, la poesía experimental o la literatura digital. Los cambios en el propósito de la literatura y el arte en la antigüedad, la literatura y el arte se han considerado formas de expresión como superiores que transmitían valores morales y religiosos. Sin embargo, en la actualidad la literatura y el arte se consideraban formas de expresión individual que utilizaban la creatividad para explorar la belleza y el significado de la vida. La literatura, en cuanto a la ampliación de la forma de expresión, en la antigüedad se asociaba principalmente a la poesía, la épica y la tragedia. Sin embargo, a lo largo de la historia han ido ampliando las formas de expresión literaria hasta incluir la narrativa, la lírica, el teatro, la novela gráfica también, la poesía experimental y la literatura digital. Cambios en el propósito de la literatura de la antigüedad, se conserva una forma de expresión que transmitía valores morales y religiosos también. Sin embargo, en la actualidad la literatura se considera una forma de arte que utiliza el lenguaje para crear belleza y transmitir emociones. Bueno, después de haber hablado del arte y de la literatura, como conceptos secundarios podemos indicar que la literatura y el arte están estrechamente relacionadas, ya que ambas son expresiones artísticas que comparten muchas características como la creatividad, el uso del lenguaje y la capacidad para transmitir emociones. En cuanto a su relación y función, pueden cumplir diversas funciones, entre las que se encuentran la estética. La literatura y el arte buscan crear belleza, la comunicativa, que la literatura y el arte transmiten mensajes, la social, que la literatura y el arte reflejan la realidad social y cultura de su época, psicológica,
la literatura y el arte ayudan a las personas a expresar sus sentimientos y emociones. Y en cuanto a lo religioso, la literatura y el arte expresan fe y la espiritualidad. Enlaces y proposiciones. Bueno, en este concepto, la literatura y el arte se han ido enlazando en diversas maneras. Estos enlaces pueden ser de carácter conceptual, histórico, social o cultural. En la antigüedad, la literatura y el arte se consideraban superiores a otras formas de literatura, ya que la cultura griega era la más avanzada y sus obras de literatura y el arte eran más representativas en la belleza y la perfección. En la Edad Media se consideraban superiores y se creían que la religión cristiana era la única verdad y sus obras de literatura y arte eran las más adecuadas para transmitir y enseñar la fe. El Renacimiento comenzó a valorar la literatura y el arte de otras culturas, como la antigua Grecia y romana. También se comenzó a valorar la literatura y el arte en cuanto a la cultura popular, como las canciones, las danzas y las obras de teatro. En la actualidad, las jerarquías entre las diferentes formas de literatura y arte se han difuminado. Se valora la diversidad de formas de literatura y arte y se reconoce que todas ellas tienen su propia importancia. Profesora, le envío un saludo afectuoso, que tenga una linda semana. Saludos.